Muy buenas tardes. Bienvenidos a la jornada Bosques que crean libros, libros que crean bosques, deja una buena impresión PFC. Desde PFC organizamos esta jornada con la ilusión de crear ese camino entre el bosque y el libro y difundir la belleza del libro en papel y la utilidad de ese soporte único para la literatura y para la cultura. Y para ello hemos convocado a varios participantes, entre los que se encuentra mi compañera Esperanza Carrillo, que es la responsable de Responsabilidad Social Corporativa de PFC España. Tendremos a Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, a Hortensia Muñoz, autora y editora, Ángeles Balaguer, editora de Duomo Ediciones, y Elizabeth Alier, presidenta de Aspapel. Y vamos a empezar con Esperanza Carrillo. Esperanza Carrillo su trayectoria profesional se ha centrado en sostenibilidad en el sector forestal y ha participado en numerosos foros de responsabilidad social corporativa, medio ambiente y especial en el mundo editorial. Es coemprendedora en una librería especializada en literatura infantil y juvenil. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes. ¿Qué trabajo se realiza desde PFC en sostenibilidad y cuál es la relación de PFC con el mundo editorial? Bien, pues bueno, en la sostenibilidad, sabemos que las políticas de sostenibilidad ya están en las agendas de las instituciones públicas y privadas y que van a tener un mayor protagonismo en los próximos años debido a que el Pacto Verde Europeo va a trabajar para promover una economía más sostenible. Como ya sabéis, pues estamos ante la amenaza de los efectos del cambio climático, deterioro del medio ambiente. Pues, por ejemplo, uno de los efectos es la situación actual que estamos viendo, una pandemia, entre otros asuntos. Pues ante todas estas cosas, la Unión Europea se ha establecido como objetivo ser climáticamente neutra en el 2050 y para eso ha establecido una hoja de ruta que tiene dos ejes principales. Uno sería el uso eficiente de los recursos, y en esto estamos hablando de energía limpia y energía circular, donde el papel y el papel reciclado tiene un rol muy importante, y por otro lado restaurar la biodiversidad y disminuir la contaminación. Bien, pues los bosques desempeñan y desempeñarán un valor muy importante en este sentido. ¿Por qué? Pues porque son numerosos los beneficios ambientales, sociales y económicos que desempeñan, ¿no? Hablamos de conservación de diversidad, hablamos de protección de suelos, de regulación de aguas, riqueza paisajística, la mitigación de los efectos del cambio climático, hablamos de ocio, hablamos de salud y también de desarrollo económico vinculado pues, a los trabajos de cuidado del entorno natural de estos bosques y del aprovechamiento de sus productos y servicios. ¿Esto qué supone? Pues supone oportunidad de empleo y oportunidad de fijación de la población en las zonas rurales que están vinculadas a esos entornos naturales. Pero para ello es necesario que se haga a través de una gestión forestal sostenible. Y la certificación PED que nosotros promovemos es el único mecanismo que lo garantiza así hasta llegar al consumidor final con un producto certificado, llegar con un libro de papel certificado. Nosotros, PFC, somos una organización de ámbito global, que trabajamos para ello, para promover el cuidado de los bosques a través de esta gestión bajo este prisma y para poner en valor todos los productos forestales. Porque los bosques crean libros y los libros crean bosques. Estamos haciendo todo esto mirando a toda la cadena de valor del libro. Por un lado, fortalecemos el compromiso con los propietarios y gestores que trabajan para promover, para hacer esa gestión forestal sostenible real. Resultado de todo esto es que ya a nivel mundial el 75% de los bosques que están certificados son bajo el sistema PFC. Y en España lo podemos traducir a que más de 2.300.000 hectáreas están certificadas con PFC. Gracias al trabajo de unos 4.500 propietarios y gestores. Estos son personas que están dinamizando el medio rural. Otra de las líneas de actuación de PFC como organización es el incremento y la diversificación de los productos certificados. En este sentido, en España pues ya tenemos más de 1.500 empresas de la industria forestal que tienen el certificado PFC, y en el mundo editorial, estamos hablando de papeleras, artes gráficas y editoriales en sí, ya son más de 380 empresas que cuentan con este certificado. Podemos decir incluso que en plena situación de crisis como la que nos afecta,
estos valores, estas cifras de certificación tanto en territorio, en propietarios y en empresas se han incrementado respecto al año pasado, lo que quiere decir que la sostenibilidad ya forma parte del ADN de las diferentes organizaciones. Y otra de nuestras líneas de actuación es posicionar la marca en los mercados, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues existe una importante demanda ya de producto certificado, cada vez es mayor. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cuáles son nuestros indicadores? Las políticas de compras públicas verdes de las administraciones públicas. Es una manera de demandar publicaciones con sello PFC o con otros tipos de garantías de sostenibilidad. La demanda del consumidor. En los últimos años hemos visto que hay un movimiento social importante de preocupación por el medio ambiente, por los aspectos sociales, en las que el consumidor se preocupa por unos modelos de producción y consumo más responsables. Son muchos los estudios que así lo determinan y en PFC a nivel global sí que hemos realizado una encuesta según la cual, como datos generales, pues, hemos obtenido la gran información de que más del 52% de los encuestados y consumidores confían y buscan activamente estos sellos. Si llevamos esta información a nuestro territorio, a España, pues los valores son mucho más positivos, y es que el 60% de los consumidores conocen y confían en este sello. El 67% de los consumidores ven un claro reflejo de esta etiqueta con la gestión forestal sostenible que hay detrás, ¿no? El cuidado de los bosques en origen. El 53% de los consumidores encuestados buscan activamente la ecoetiqueta, y entre todos los tipos de productos forestales que están certificados, sí que consideran como más importante que tenga este sello los productos derivados del papel en todas sus tipologías y posibles usos. Y finalmente, para poder dar respuesta a esa demanda de los consumidores, ¿no?, tan concienciados y que establecen otro tipo de modelo de consumo más comprometido, pues están las grandes corporaciones, los compromisos corporativos. Las editoriales cada vez también están más comprometidas con esta situación y son capaces de integrar esos aspectos ambientales, sociales y económicos que conlleva un sello como es PFC en sus estrategias empresariales, en sus modelos de negocio. Y son ellas las que son capaces y ya están poniendo en el mercado, están poniendo en las manos de los lectores los libros impresos en papel. Ejemplos, muchos ejemplos tenemos ya en las librerías. Pues desde Domo Ediciones, que además tenemos la experiencia que nos contarán después. También hay otra editorial como es Astiberri, Edelvives, Planeta, que recientemente ha obtenido también su certificación PFC, y en breve también nos pondrán libros con este sello en las librerías. Otras líneas editoriales como National Geographic, Condé Nast, el grupo Tejes Magazine, El País con su suplemento Buena Vida, el Diario de Noticias de Navarra, que fue el primer periódico con sello PFC. En definitiva, es un momento en el que la cultura y el ser humano son esenciales para cuidar nuestro planeta. Muchas gracias, Esperanza. Veo que se está trabajando a fondo en PFC por esta sostenibilidad y esta relación del bosque con el libro y el libro con el bosque. ¿Qué te parece si vemos un pequeño vídeo para ver qué hay detrás de un libro en papel? ¿Te parece? Perfecto. Detrás de un libro hay mucha gente que trabaja implicada en la sostenibilidad. Gente que hace un buen aprovechamiento de los bosques, los cuida y mantiene, y se tienen criterios medioambientales para su fabricación. El libro es también un almacén de CO2. Un kilo de papel almacena 1,3 kilos de CO2 y se sigue almacenando con los sucesivos reciclajes. En PFC promovemos la gestión sostenible de los bosques y el uso de productos de origen forestal como el papel. Nuestro sello garantiza la sostenibilidad de las publicaciones que lo llevan. Cada vez hay más empresas del sector gráfico y editorial que utilizan nuestro sello en sus publicaciones para mostrar a los consumidores su preocupación por el cuidado y mantenimiento de los bosques y que siguen las directrices de la Unión Europea referentes al ecoetiquetado. Deja una buena impresión. Por la conservación de los bosques, utiliza papel certificado PFC. Como emprendedora, Esperanza,
¿cuál es tu experiencia al montar una librería especializada además? ¿Qué respuesta has encontrado a la demanda de libro papel por parte de los consumidores y en especial por parte de los jóvenes? Pues nosotros tenemos una librería que es pequeñita, llevamos poco tiempo con ella, pero sí que está ubicada en una zona joven que está creciendo. Y nosotros estamos creciendo con los vecinos, con la zona. Y entonces sí que hemos visto que venían familias, jóvenes, que después han tenido hijos y les inculcaban su pasión por la lectura a sus hijos a través de la literatura infantil, que estos niños van siendo jóvenes, entonces han ido evolucionando con los diferentes tipos de literatura. Y es un gusto ver a las familias que no pierden la pasión por la lectura y por la lectura a través de un libro en papel, con lo cual, como decimos desde PFC, ¿no? Pues pasión por la lectura y pasión por los bosques está perfectamente alineado. Muy bien, Esperanza, muchísimas gracias por tus palabras y por esa exposición tan amplia y tan concreta sobre el mundo el mundo medioambiental, los requisitos y demás, y cómo se relacionan con los bosques y los productos que proceden de estos bosques. Gracias. Pues ahora vamos a seguir con Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, que tiene una trayectoria profesional que ha desarrollado en diferentes empresas y muy importantes empresas del sector del libro. Él ha sido visitante de todas las ferias del libro en Latinoamérica y es una persona muy comprometida con el sector editorial, las librerías, la cultura y la unidad, y está muy unido a la sostenibilidad. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, aquí resistiendo y aguantando. Aguantando. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Como siempre debo decir, un gusto tenerte aquí. Y yo quería hablar contigo y preguntarte, porque nosotros hemos visto que en la Feria del Libro siempre está comprometida con la sostenibilidad, y aquí te voy a hacer una cita. La Feria del Libro es sensible a la constante evolución del ecosistema del libro. Recientemente se ha puesto fin a la 79 edición de la Feria del Libro, donde has acercado la emergencia climática al mundo del libro a través de la cultura. ¿Cómo pone voz la Feria del Libro a los problemas del cambio climático y de la sostenibilidad en general? Bueno, lo primero que hay que plantear es que, de hecho, la feria que deberíamos haber hecho este año, presencial, estaba específicamente dedicada al cambio climático. Dicho esto, nosotros desde el año 2017 ponemos en marcha un plan de sostenibilidad. En ese plan de sostenibilidad, pues evidentemente el uso de todo tipo de papeles, tintas, cloros, es decir, todo este tipo de cosas se tienen muy en cuenta. Nosotros, toda la producción que la feria realiza de material impreso, por ejemplo, las conocidas y famosas bolsas de la feria llevan el sello PEF, ¿vale? De estas bolsas, normalmente, en condiciones normales, habríamos hecho sobre 270 a 280.000 bolsas, que son las que se entregan en la feria a los compradores. En paralelo, habríamos hecho aproximadamente 50 a 60.000 guías de mano, donde vienen los números de los expositores, de los editores y librerías que están presentes en la feria, que también están certificadas. Es decir, catálogos como hacemos de libros infantiles para dar en el pabellón infantil, por supuesto, están certificadas. Ahora mismo, el uso de papel de bosques controlados con trazabilidad, etcétera, yo eso ya lo considero como el valor en la mili. Eso es el mínimo, el programa de mínimos. Creo que hay que dar un paso más allá. En el caso de la feria, nosotros el plan de sostenibilidad incluía muchas más cosas. Incluía, pues, medir, teníamos una frase que es que la feria es efímera, pero su impacto no. Y más realizándose precisamente en un parque histórico como es el Retiro. Entonces, lo que pusimos en marcha fue un plan de medición de lo que la feria contamina. Pensemos que en términos de volumétricos, de metros cúbicos de infraestructuras, tenemos más o menos 35.000 metros cúbicos de elementos que tienen que ser llevados desde provincias incluso ajenas a Madrid hasta el Parque del Retiro. Es decir, lo que hicimos fue hacer un proceso de trabajar con una auditoría internacional
para medir lo que la feria contaminaba. Esto nos daba una medición de huella de carbono y de una serie de indicadores, y a continuación, que todos los años al terminar la feria cerrábamos el documento de medición, lo que hacíamos era compensar. Y compensábamos además doblemente, porque compensábamos por una parte en bosques de la Amazonia y también en bosques en arbolado de Madrid, a través del programa del Ayuntamiento de Madrid Compensa. Dicho esto, nosotros tenemos un problema, es decir, no conseguimos rebajar demasiado nuestra huella de carbono, sencillamente porque usamos generadores. Aunque esos generadores buscamos que sean lo más eficientes en materia de eficiencia, lo más eficientes posibles, no dejan de ser generadores que venimos a consumir aproximadamente sobre 4.000 y pico litros de gasóleo cada feria. Esto es una cosa verdaderamente intolerable, inaceptable. Pero el problema que tenemos es que para ir a una reducción radical de nuestro efecto sobre el parque, debería tener el parque una intensidad y una potencia de luz en los hubs que nos permitiese precisamente poder suprimir los generadores, que son los que alimentan sobre todo los aires acondicionados de los pabellones. En cualquiera de los casos, la voluntad de la feria en cuanto a su desarrollo de sostenibilidad es clara, es un eje estratégico de la feria. Este año no se ha hecho la feria, no hemos podido hacer todo el desarrollo que teníamos previsto de trabajos en temas de cambio climático, pero desde luego esto no significa que no se vaya a hacer. En 2021, si las cosas mejoran, al menos yo tengo la esperanza, no sé si vana, pero tengo la esperanza de que podamos hacer de nuevo la feria en el 2021 en nuestro querido Parque del Retiro. Pues evidentemente estará dedicado con ponencias y con todo tipo de mesas, con todo tipo de actividades, trayendo incluso algún ponente internacional dedicado precisamente a sostenibilidad y cambio climático y medio ambiente. Y aquí es muy importante una cosa, y aquí puedo tener alguna pequeña divergencia con lo que ha planteado Esperanza, es el tema porque en la feria además tenemos 400 editores en la feria, entonces yo veo cómo son los libros, lo vemos todos, ¿no? El mundo editorial todavía, decía Esperanza, que se está incorporando, es verdad. Poco a poco hay lo que yo llamo la estrategia de la pirindola, es decir, cada uno a su bola. Es decir, entra uno a certificar el papel, entra otro, y yo creo que ahí hay que dar un paso más. Y ese paso más es abrazar ya abiertamente el concepto de coedición. En ese concepto entran en juego muchas más variables. Y yo creo que ahí el problema de atacar el problema desde el punto de vista de que la industria editorial aparezca como una industria comprometida con las generaciones futuras, con el medio ambiente, con el cambio climático, con los temas de ozono, con los temas de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, hace falta una campaña centralizada. Es decir, yo soy de la opinión de que el sector debe poner en marcha una serie de estrategias de certificaciones y estándares medioambientales de coedición y sostenibilidad. Yo hace por lo menos 7 años que vi ya en Francia, y lo he visto posteriormente en Alemania, las famosas etiquetas de coedición, donde en los créditos de los libros aparece desde el agotamiento de recursos fósiles, agotamiento de ozono, huella de carbono, uso de agua, etcétera, etcétera. Esto está ya en muchísimas editoriales, sobre todo el grupo Hachette en Francia, desde hace un montón de años. Esto en España todavía no se ve. La única forma de hacer esto medianamente sostenible a medio y largo plazo es que haya una acción global del sector, que sea el sector el que defina una serie de estándares y todo el mundo esté obligado a cumplirlos. Cuando se hablaba de que las editoriales están incorporando, efectivamente, pero es que en España operan, según las cifras de la agencia del ISBN, más de 3.000 editoriales. Es decir, entonces, es una inmensa minoría los que están trabajando en esa línea. A mí me llegan muchísimos correos, gente que me dice, oye, que ya he sustituido las bolsas de plástico. Digo, pues hombre, ya era hora. Las he sustituido por una bolsa de papel. Pues mire usted, como usted comprenderá, lo que no voy a hacer es sacar la tuna compostelana, porque ha hecho usted esto. Es una evidencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dar pasos mucho más allá y que esos pasos tienen que ser una gestión centralizada desde lo que es el sector. Se hablaba del tema de las licitaciones. Yo ahí creo que la administración, el otro día veía, creo recordar que era de la Universidad de Granada, una licitación pública donde se incluían ya determinados criterios de sostenibilidad. Perfecto, fenomenal.
pero esto tiene que ser mucho más avanzado, y porque los temas de emergencia climática y todo esto es un problema que lo tenemos aquí. Ahora con el COVID todo ha desaparecido, pero desde luego es una evidencia que hay que dar pasos mucho más rápidos. También citaba Esperanza unos datos que supongo que están, porque coinciden con los que yo tengo en la cabeza, del último informe de Capgemini. El informe es interesantísimo desde un punto de vista, es decir, es que ahora mismo después del COVID o en pleno COVID, lo que se está observando en las áreas de marketing es que las generaciones jóvenes y no tan jóvenes empiezan a estar enormemente preocupadas por los temas medioambientales. Por tanto, son muy proclives y afines a trabajar y a consultar etiquetados de coedición en todo tipo de productos. Y es ahí donde yo veo que la industria editorial va muy retrasada. Es decir, creo que las etiquetas de coedición, la única forma de mentalizar al sector es que haya un evento, y de hecho la idea mía, y lo digo claramente aquí, era este año haber procedido a hacer un macroevento de temas relacionados con ecoedición en la propia feria. De aquí al año que viene lo vamos a rediseñar, lo vamos a hacer, y desde luego porque creo que es importantísimo que cuando uno coge un libro y lo abre, en las etiquetas de créditos junto a autor, traductor, ISBN, depósito legal, etcétera, 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 figure una etiqueta de coedición que me da igual que sea la que salió del proyecto Ecolife o cualquier otra. Es decir, pero hay que definir unos estándares y avanzar en ello. Desde ese punto de vista, pues yo ya a todas las entidades que aquí colaboran, desde luego les invito a que si podemos hacer la feria en 2021 presencial, desde luego avancemos en esa línea. Hay una cosa más, por no extenderme. Todos este tipo de planes de coedición, de sostenibilidad que la feria desarrolla, estamos intentando relacionarlos precisamente con los temas, con los famosos ODS. De hecho, este año en el plan que teníamos de trabajo ya se incluía insertar todo este tipo de temas dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. En esa línea hay alguna editorial. Yo en estos últimos días he visto la incorporación de Planeta, la incorporación de Random, de gente que abandona el plástico. Hay una editorial que es Errata Naturae, que yo creo que es una de las más avanzadas en esta línea y que precisamente lo que hace es un análisis integral de la cadena de valor del libro. Por eso creo que para la feria de 2021 les invito a todos a que entre todos pongamos en marcha un macroevento, porque sabemos que los medios están pendientes. Sabemos que esto es un evento que va a tener una difusión nacional e internacional, porque al igual que siempre digo que Madrid copió una práctica de certificación de la FIL de Guadalajara, nosotros ahora mismo, en muchos casos, me preguntan directores de otras ferias de Latinoamérica y no, ¿qué se está haciendo en este tema? ¿Qué está haciendo la feria? ¿Qué está haciendo la edición española? Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad de mostrar en el ámbito, al menos en el ámbito de nuestro idioma, a la edición internacional en español, y desde luego con las ferias el avance que podemos hacer, y desde luego lo considero un reto absolutamente imprescindible de abordar inmediatamente. Muchas gracias, Manuel, por tu respuesta, que es desde luego holística. Estás con un enfoque, nos has ofrecido un enfoque completo del problema o del asunto de la sostenibilidad dentro del sector editorial. Es verdad que cada uno por separado, la sostenibilidad, no iremos a ningún sitio, tenemos que estar cada uno dentro de nuestras especialidades avanzando junto con otros para conseguir en verdad unos resultados reales. Nosotros, una vez más, decimos, nos ponemos a disposición para todo lo que es la parte de nosotros de materias primas, ese origen sostenible, esa trazabilidad a través de las empresas del sector que van transformando ese papel hasta un libro, que nos ponemos a disposición de la feria, como siempre, para colaborar en lo que somos especialistas, que es esa trazabilidad y ese origen sostenible de la materia prima. Así que si recogemos el guante y nos ponemos a tu disposición para esto. Y te quería hacer otra pregunta, Manuel. Y tú has hablado de la crisis del COVID, ha parado la Feria del Libro de este año, efectivamente, pero ¿tú crees que vamos a poder llevar adelante esa buena impresión? Tú ya has hablado de la ecoedición, efectivamente. ¿Cómo podemos transmitir esa sensibilidad al consumidor?
de notar, de que sientan que los árboles llegan desde sus orígenes hasta las librerías a través de esta buena impresión? ¿Cómo podemos sensibilizar de una manera sutil y una manera efectiva al consumidor final, al lector? Bueno, yo creo, al igual que, por ejemplo, con las bolsas de la feria, la gente se fija y nos pregunta, y de hecho nos ha pasado muchas veces de entrar gente a la caseta de organización a decirnos: oye, las bolsas estarán libres de cloro, oye, las bolsas estarán certificadas. Es decir, yo creo que es un problema de que hay que hacer, la industria, si trabajara en bloque y en su conjunto, tiene que hacer una campaña, hay que hacer un marketing público que además ahora mismo tendría una receptividad enorme. Es decir, hay que, cuando se hacen las cosas bien hechas y cuando se hacen cosas buenas, hay que mostrarlas, hay que ponerlas en valor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un problema estrictamente de comunicación. Es decir, ¿por qué? Porque el sustrato fundamental, que es la gente, que las ferias al final, por ejemplo, dicen, son ferias del libro. Digo, no, son ferias de personas. Y estas personas, lo que se está demostrando por todos los informes, que al menos todos los que leo, es la enorme sensibilidad que están teniendo precisamente hacia los temas relacionados con sostenibilidad, con medio ambiente, con cambio climático, con huella de carbono, en fin, etcétera. Entonces yo creo que es un problema de poner eso en valor y mostrarlo. Es decir, pensemos por un momento que dentro de los planes de sostenibilidad, el libro, este año hemos hecho 80.000 libros. Esos 80.000 libros, hay una ineficiencia que es el movimiento de camiones que van de un lado a otro moviendo los libros. Bueno, pues es que el proceso de distribución es el 16 o 17% de la huella de carbono de un libro. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que revisar y tenemos que decirle a la opinión pública: oiga, estamos trabajando en pos del medio ambiente. Los libros no crecen en el aire, vienen de bosques, esos bosques están precisamente controlados, certificados, hay una trazabilidad de la materia prima, se están imprimiendo correctamente, etcétera, 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 pero yo creo que es un problema de trabajar al unísono, trabajar todos juntos. Yo creo que la cooperación es la base de todo esto, y una vez que tú has puesto en marcha un mecanismo general por parte de la industria, decirle a los medios, decirle a la administración pública: somos un ejemplo en materia de sostenibilidad. Nuestros libros están controlados, están certificados, vienen de papeles de bosques con trazabilidad. Estamos siguiendo estas pautas, estamos procurando que los camiones sean camiones eléctricos, estamos procurando que la gente use menos el e-commerce y más el envío masivo a una librería. Es decir, aquí hay muchas cosas que desde el punto de vista medioambiental tenemos que revisar, pero la base es la difusión pública y poner en valor las cosas que se hacen bien. Y en este caso, yo creo que mal que bien, las cosas avanzan en buena dirección. Otro problema es que yo considere que deban ir más rápido, que eso es otro tema distinto, ¿no? Y es opinable, por supuesto. Sí, hay que reconocer que la velocidad es moderada, la de acceso a la sostenibilidad. Pues muchas gracias, Manuel. Después posiblemente tengamos alguna pregunta de la audiencia y que pasaremos después a transmitiros a todos los ponentes. Ahora me gustaría presentar a Àngels Balaguer, que es editora de Duomo Ediciones, que es una mujer ilusionada con las historias bien contadas y comprometidas con la sostenibilidad. Àngels no ha podido estar hoy con nosotros, pero nos deja un vídeo en el que nos va a dar respuesta a una pregunta, que es: ¿por qué la sostenibilidad en el mundo editorial? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal por invitarnos a estas jornadas. Nos gustaría mucho, ya que no hemos podido asistir, enviar unas palabras explicando nuestra experiencia en Duomo Ediciones. En Duomo Ediciones publicamos al principio de nuestra andadura un libro para nosotros muy importante: El hombre que plantaba árboles, un clásico literario de Jean Genot. En él, a modo de fábula, Genot narra la historia de un pastor que a principios del siglo pasado creó un gran bosque con sus propias manos. De una zona apenas sin forestación, empezó a plantar semillas para crear un gran bosque. Publicar este libro, en cierto modo, hizo que nosotros tuviéramos siempre muy claro la importancia de la sostenibilidad. Por eso,
desde el principio tomamos la decisión de imprimir de la forma más sostenible nuestros libros. Imprimimos en una imprenta italiana, Grafica Veneta, que contribuye también en su producción a esta sostenibilidad. Es una imprenta que no solo utiliza material sostenible en cuanto a la producción de los libros, sino que también imprime los libros, como aparece en el colofón de todos nuestros ejemplares, son libros impresos con el sol. La primera vez que escribía estas palabras en el colofón, pensé, ¿qué querrá decir exactamente esto? ¿Lo estamos transmitiendo bien? Simplemente Grafica Veneta es una imprenta que utiliza paneles solares y que tiene una política de sostenibilidad muy importante. Toda la energía que pone en funcionamiento la inmensa rotativa de Grafica Veneta es a través del sol. Nos gustaría pensar que en Domo Ediciones contribuimos de alguna manera a estos libros que crean bosques o bosques que crean libros. Nos gustaría leer unas palabras que aparecen en este libro de Jean Genot, un poco para recordar la importancia de la sostenibilidad. Cuando pienso que un solo hombre, reducido a sus simples recursos físicos y morales, fue capaz de hacer surgir del desierto este país de Canaán, siento que pese a todo, la condición humana es admirable. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti, Ángels. Nos ha encantado tu intervención. Y esa buena edición, esa sí que habéis dejado vosotros una buena impresión con vuestro libro, con ese libro que fue el primero de vuestra editorial aquí en España, ese hombre que plantaba árboles. Un precioso ejemplo de una buena impresión. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hablar con otra de nuestros intervinientes, de nuestros ponentes de hoy, que es Hortensia Muñoz. Es autora y editora. Hortensia ha escrito Green y también Cuidamos del planeta, entre otros títulos. Es editora también, pertenece al sector por su trayectoria profesional, trabaja en la editorial SM como responsable de proyectos educativos de religión para España y América Latina y ha elaborado materiales de educación para el desarrollo y voluntariado para diferentes entidades como Manos Unidas, Fundación Interred, Fundación La Caixa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos ahí que lo que es la parte social, la parte medioambiental y la sensibilización la tiene más que clara Hortensia. Muy buenas tardes, Hortensia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas sobre libros y bosques. Un placer tenerte aquí, Hortensia. El libro del Green lo tenemos localizado a través, naturalmente, de Esperanza, que es nuestra buscadora de joyas, nuestra buscadora de libros, y nos va indicando por aquí, y nos dijo, tenemos que hablar con Hortensia, y mil gracias por estar aquí, repito. Con Green, Cuidamos el planeta es una manera muy, muy bonita de llevar el árbol a la librería a través de la literatura infantil. Los pequeños son las generaciones futuras serán los que nos ayuden a guiar y tener un horizonte al que nos tenemos que dirigir para dejarles naturalmente un planeta mejor. ¿Cómo surge para ti la idea de esta historia, y cómo podéis contribuir los autores y los escritores a promover una conducta más responsable con la sostenibilidad? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido, Hortensia? Sí. Bueno, es un placer para mí poder presentaros a Green, que es un personaje que creamos el ilustrador Javier Andrada y yo para un proyecto escolar de la editorial SMPPC llamado Nuestra Casa, cuyo eje transversal era el tema del cuidado, ¿no? Green surge para contarles a los niños más pequeños de educación infantil cómo pueden ellos cuidar el planeta, cuidar la naturaleza, cuidar a los animales, cuidar en Navidad, cuidar los libros también, ¿no?
del proyecto escolar, Green salta a la narrativa porque considerábamos que su mensaje era interesante para todos los niños, lo tuvieran en clase o no, ¿no? ¿Qué queríamos contarles a los niños en este cuento? La verdad es que era un reto bastante grande, ¿no? Por un lado, queríamos plantearles los problemas que tiene el mundo, que son grandes problemas, a niños que son muy pequeños, ¿no? Bueno, elegimos un ecosistema en el que Green viviría. Green es un ser de la naturaleza, entonces tiene que vivir en la naturaleza. Lo ubicamos en los bosques, por supuesto. Green vive en los bosques. Allí tiene un grupo de amigos que lo acompañan siempre en sus aventuras. Una de esas amigas de Green es una abeja. Y la abeja es la que nos posibilitó el inicio de la trama de este cuento. A través de la abeja Flea, que desaparece y sus amigos no la encuentran, nosotros queríamos trabajar el tema, por ejemplo, de la desaparición de los insectos en nuestro planeta, ¿no? Bueno, a los niños es un libro para niños a partir de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, a los niños les queríamos acercar todo esto desde una dimensión mucho más emocional que conceptual, ¿no? Por ser para estas edades, ¿no? Pero tampoco podemos hacerlo de una forma abrumadora que les genere un rechazo, sino planteárselo como una aventura. Entonces, lo que sí es cierto es que la búsqueda de la abeja Flea, de su amiga, le lleva a Green y a toda su pandilla de amigos del bosque a viajar por el mundo. Green conjura los vientos del planeta y estos vientos los llevan por diferentes lugares. En esos lugares se encuentran a otros personajes que les cuentan sus historias, qué les pasa, etcétera, ¿no? Pues se encuentran con un oso polar, se encuentran con un cangrejo ermitaño, se encuentran con un orangután, y en las cosas que estos personajes les cuentan a Green y a su pandilla se esconde el problema del cambio climático, el problema de la contaminación de los océanos y de los mares, la tala de los bosques, la desaparición de las selvas. Como no puede ser de otra manera, la historia de Flea acaba bien. Green y la pandilla terminan encontrando a su amiga la abeja, ¿no? Que por supuesto no ha podido hacer otra cosa más que polinizar las flores, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Que ese es su papel. Pero claro, Green y sus amigos ya no pueden olvidarse de esos personajes, de esos nuevos amigos que han ido conociendo por todo el planeta, ¿no? Y entonces quiere ayudarlos. Realmente el cuento de Green es una convocatoria a todos los niños y niñas para que ayuden a Green a cuidar el planeta. Eso es es el objetivo del cuento, es lo que hemos querido transmitir a los niños, ¿no? Sobre todo pedirles colaboración, decirles que nos ayuden a cuidar el planeta. Bueno, ¿cómo podemos contribuir los autores y los escritores a promover una conducta más responsable con la sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que las personas, los agentes que trabajamos en el ámbito educativo, en la comunicación, en la cultura en general, bueno, y en todos los ámbitos, ¿no? Pero nosotros tenemos un medio privilegiado para llegar a la sociedad, ¿no? En mi caso concreto, para llegar a los niños y a las niñas. Yo trabajo para niños de 3 a 12 años, ¿no? Yo creo que hemos conseguido algunas cosas, ¿no? Creo que los autores en nuestras propuestas tenemos cosas ya muy interiorizadas. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? para que me entendáis lo que quiero decir. Como por ejemplo, si tratamos el tema, por ejemplo, de la basura, tenemos claro que se va a hacer desde una perspectiva de la selección de los residuos. Y los niños, pero desde edades muy tempranas, desde los 3 años, tienen asimilado esto, ¿no? Igual, ellos saben que la basura no se puede tirar a cualquier sitio. Entonces, igual no saben a qué contenedor hay que tirarla, ¿no? Pero te preguntan. O sea, es algo que se ha incorporado de forma muy natural, tanto en las propuestas de los autores como en la vida de los niños, ¿no? En las casas, en los colegios que he visitado, lo he visto. Pero es verdad que tanto autores como escritores tenemos que afinar mucho la mirada. Yo reviso muchísimos libros infantiles, ¿no? Y bueno, pues
creo que es muy importante que los ejemplos que nosotros les pongamos a los niños siempre sea de una interacción positiva con los ecosistemas, con la naturaleza, porque estamos gestando las bases de los valores, ¿no?, sobre los que ellos van a vivir. Y es verdad que todavía me encuentro cosas que pueden parecer insignificantes. A lo mejor me decís, bueno, pues qué detalles, ¿no?, más pequeños, ¿no? Pueden parecer insignificantes, pueden parecer pequeños detalles, pero yo creo que son muy importantes para situar la interacción del niño con el medio ambiente, con su entorno de otra manera. Y os pongo ejemplos muy concretos. Yo todavía encuentro ilustraciones o contenidos en los que, bueno, pues se ve a los niños a lo mejor arrancando flores por diversión, ¿no?, de los jardines o del campo, o se ve a los niños jugando con un palito y un hormiguero, o se ve cazando mariposas, o metiendo mariquitas en botes de cristal, ¿no? Yo creo que eso no habla de una conducta de respeto hacia el medio ambiente. Creo que es fundamental cuidar estos pequeños detalles. O sea, nosotros formamos parte del ecosistema también. No estamos ni al margen, ni estamos por encima, ¿no?, de los ecosistemas. Formamos parte de los ecosistemas. Entonces, que la interacción que la intervención del niño en la naturaleza, en los ejemplos que nosotros ponemos en nuestros libros, sea una intervención positiva, creo que es algo muy importante. Yo, en mi caso, tengo un compromiso personal en los proyectos que hago y me encantaría saber, lo intento profundamente transmitir a los niños, la admiración por la belleza de la naturaleza. Yo siento mucha admiración por esa belleza, ¿no? Y también por la creatividad que la vida ha desplegado en este planeta. Hay una inmensa diversidad de vida, que me parece que es una maravilla. Cada vez que tenemos la noticia de que una forma de vida va a desaparecer, nos debería dar un dolorcito en el corazón, ¿no? Yo intento transmitirles esa admiración a los niños porque creo que desde la admiración surge el respeto, ¿no? Y creo que si respetamos esa belleza, la naturaleza, los habitantes de este planeta, pues podemos respetarlos. Y del respeto es más fácil llegar al amor y llegar al cuidado. Yo creo que el tema del cuidado es uno de los grandes temas que tenemos que trabajar, ¿no? El valor del cuidado lo tenemos que incorporar a nuestros quehaceres y a nuestra vida. Y yo creo que es uno de los valores que intento incorporar a los cuentos que escribo para los niños y a los proyectos que edito también en mi editorial. Bueno, nos ha encantado escuchar cómo nos has descrito, cómo has contado, cómo surgió Green. Green es un personaje al que yo personalmente me has hecho que me vaya detrás de ti por los ecosistemas, por los bosques, buscando entre los vientos, porque sientes esa pasión por el medio ambiente y por la sensibilización, por la enseñanza para los niños, y es algo admirable, y que lo puedas plasmar de una manera tan magistral en los libros que estáis publicando además para formación de los pequeños, en formación reglada o no reglada, pero sí para sensibilizar y que los niños aprendan. Y eso es muy importante, la educación. Y en este sentido, yo te quería preguntar, nosotros siempre insistimos mucho en que por favor se cuente, lo decía también antes Manuel, cuando abres un libro, que aparte de quién edita, dónde están los créditos y demás, dónde se ha impreso, que encuentres una etiqueta que te diga: este libro, en el caso nuestro, este libro procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas. Es lo que la etiqueta PFC dice cuando abres un libro. ¿No te parece importante que un niño que maneja un libro, que tiene un libro en la mano, pueda leer este tipo de mensajes, que los está viendo cada día, porque abre y lo lee cada día en los libros que maneja, en los libros de su colegio o en los materiales que él utiliza? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú este tipo de mecanismos de mensajes, de comunicación hacia el niño permanente, porque es algo que tiene cada día en su mano? ¿Crees que es útil en este sentido? Yo, bueno, los niños son las generaciones del futuro, ¿no? Yo espero que ese futuro hayamos avanzado ya, cuando ellos sean adultos, todo este tema que nosotros estamos trabajando ahora mismo haya avanzado mucho más. Pero nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad con ellos, porque estamos en el presente educándolos, ¿no? Freire decía: la educación no transforma el mundo,
pero transforma a las personas que transformarán el mundo, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que implique una sensibilización, una reeducación de la sociedad sobre la necesidad, ¿no?, de una vida más sostenible, de un consumo más responsable, creo que es fundamental en el momento que vivimos. En ese sentido, las ecoetiquetas, a mí por lo menos cuando las veo, de lo que me hablan es de una sociedad con un mayor nivel de concienciación respecto a los problemas medioambientales, ¿no? Si queremos que sean significativas para los niños, como tú me dices, yo creo que ahí tenemos un papel importante los adultos, porque tenemos que hacerles significativo, tenemos que destacar ese valor, tenemos que enseñárselo. Un niño así de primeras no va a entender qué es ese sello ni tampoco qué significa. Pero entonces nosotros, cuando empecemos a leer un cuento con ellos, pues igual que les lees quién ha hecho los dibujos o quién lo ha escrito, pues también hacerles que se fijen en ese tipo de sellos y transmitirles, explicarles por qué es importante que el papel de su cuento procede de bosques gestionados, ¿no?, de forma sostenible, o por qué las tintas que dan un color tan bonito a esos dibujos de su cuento no contaminan los ríos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Nosotros tenemos que ayudar a los niños a entender, o desde pequeños explicarles también eso cuando les vamos a contar un cuento, ¿no? Y ahí el papel que tenemos los adultos es fundamental. Para ya desde lo que tú le explicas a un niño de pequeño, si insistes en ello, se le va a quedar. Y cuando sea un poco más mayor y lo encuentre, va a saber qué significado tiene. Muchas gracias, Hortensia. Es un placer hablar contigo y comprobar esa energía y ese empuje que tienes en esa relación tan próxima que tienes con los niños y con el libro para los pequeños. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora vamos a ver ahora un pequeño vídeo donde vamos a escuchar a diferentes autores. Que haya sellos como PEF que avalen que el libro es sostenible es importantísimo, porque si no, la gente va a pensar que nosotros somos unos depredadores de los bosques, cosa que es completamente falsa. Hay que tener en cuenta además que hay estudios que dicen que no se estudia igual en papel que en tablets. Los niños que estudian en tablet asimilan mucho menos información que los que escriben en papel. Siempre que sea sostenible y que el libro colabore al medio ambiente, es una garantía de que además ese niño está recibiendo la mejor educación posible, que sigue siendo la del papel. Toda esta certificación, el cuidado de los bosques, el saber de dónde viene ese papel, cómo se ha tratado, cómo vive la gente que se dedica a ese negocio o a ese bosque, me parece fundamental, porque esto es una cadena, esto no es algo aislado, no es el papel aislado, no es la edición aislada, sino que todo forma parte de un complejo problema en el que es importantísima esta concienciación. Soy de tierra de pinares en Segovia y sé la importancia que los pinares han tenido en la economía de mis gentes, de mi propia familia. Sé la preocupación que tiene la gente de mi tierra, los políticos incluso, porque se explote la miera, porque se explote la madera, porque se explote todo lo que tiene que ver, porque es una forma de sostener la tierra, es decir, detrás de los bosques están las personas. Yo creo que hay una visión de respeto hacia ese bosque y de aprovechamiento sostenible. Siempre se habla del libro. Cuando se habla de la deforestación parece que el libro es el único culpable y vamos, creo que no, en absoluto, que hay muchos más elementos por ahí. Entonces sí, es importante que los libros tengan un sello, que el lector esté informado cuando compre un libro y sepa de dónde viene ese libro, pero yo no solamente lo pondría en el libro, lo pondría en muchísimas más cosas, ¿no? Para conservar los bosques yo elijo PEFC. Y seguimos con nuestra mesa redonda, con nuestra última interviniente, última pero no por ello menos importante, que es Elisabeth Alier. Elisabeth es la presidenta de Aspapel, también presidenta de Alier. Buenas tardes, Elisabeth.
Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias y gracias por haberme invitado a este evento. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Sabes que estamos muy contentos de tu reciente elección como presidenta de Aspapel. Para nosotros la primera presidenta que está en la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, y muy contenta, porque vemos que estamos aquí muchas mujeres en este caso, muy contenta de que la presidenta de Aspapel en este caso sea una mujer y con la trayectoria profesional tuya. Así que encantada. Es vicepresidenta también de la Asociación dels Amics del Paper y patrona de la Fundació del Museu Molí, Paperes de Capellades, entre otras. Así que muy activa, y sabemos también que con relación con los bosques a través de tu relación familiar y demás. Así que bienvenida. Exacto. A estos libros que crean bosques, que crean libros, libros que crean bosques. Te quería hacer una pregunta, gracias a ti. En el contexto de incertidumbre que vivimos y a su vez el escenario de cambios ante las nuevas políticas europeas, ¿cómo contribuís desde Aspapel y desde la industria papelera, que sois tan importantes, tan decisivos en vuestras actuaciones? ¿Cómo intervenís en cuanto a reconstrucción de una economía sostenible? Bueno, pues realmente la COVID-19 lo que ha dejado clara es la importancia de contar con una industria local, potente y sostenible, que tenga unas cadenas de valor completas y en proximidad, ¿no? que eviten el desabastecimiento de productos básicos. En el caso del sector papelero, si no hubiésemos sido capaces de asegurar el suministro tanto de productos de higiene y limpieza como de envases y embalajes de productos de primera necesidad, comida, bebida, medicinas, ahora con el COVID hemos visto que se habría generado un grave problema logístico y un desabastecimiento generalizado, ¿no? Como por ejemplo ha sucedido con el famoso tema del acopio de papel higiénico en marzo pasado, ya que mientras en España éramos capaces de mantener el suministro de forma eficiente, en otros países se produjeron bastantes restricciones y hubo incluso racionamiento, ¿no? Y todo esto ha sido posible pues gracias a unas inversiones por importe de más de 1.700 millones de euros solo en los últimos años, en los últimos 5 años, perdón, que han sido destinadas tanto a innovación y renovación tecnológica como a aumento de capacidad de producción de nuestras plantas. Nosotros en Aspapel aglutinamos a 10 fábricas de celulosa y 69 fábricas de papel, lo que produce un mix muy equilibrado de todo tipo de papeles, desde papeles gráficos para impresión y escritura, papeles para envases y embalajes, las famosas bolsas que hemos visto de papel, packaging, papel de tisú para productos higiénicos y sanitarios, otros papeles especiales, diversas aplicaciones, ¿no? Con papeles autoadhesivos, de filtro, metalizados, de seguridad o incluso papeles para paredes, ¿no? Para hacer las placas de yeso. Por tanto, se trata en general de productos esenciales de uso cotidiano que hacen mejor y más fácil nuestra vida diaria y en ámbitos variadísimos como la cultura que estamos viendo con los libros, la educación, la comunicación, sanidad, la higiene, transporte, comercio, bueno, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En este sentido, el sector papelero es una bioindustria circular que contribuye a la reconstrucción sostenible de nuestra economía con bioproductos naturales, renovables, reciclables, masivamente reciclados, biodegradables, bajos en carbono. Bueno, cumplimos todos los requisitos medioambientales que pueda tener un material, ¿no? Como pues el papel. Hablando de cifras, para ser más concretos, ya que somos industriales, comentaros que el 71% de la materia prima que se emplea en la industria papelera española es fibra reciclada y el 29% es fibra virgen de madera procedente de plantaciones. Dentro de este 29% de fibra virgen, la práctica totalidad, el 96% de la madera que utilizamos en el sector es de procedencia local. Y así como casi 3/4 partes del papel que también usamos para el papel reciclado que usamos los que fabricamos a través de fibra 100% reciclada, ¿no? La transformación industrial en estas 79 fábricas de celulosa papel que hay en nuestro país crea valor añadido a partir de estas materias primas que son locales, que esto es importante para la huella de carbono. Además, saber que las fábricas papeleras españolas reciclan al año más de 5 millones de toneladas de papel usado, que para que os hagáis una idea, esto equivaldría a unos 50 grandes estadios de fútbol llenos hasta arriba de papel y cartón, ¿no? Además, España somos el tercer país más reciclador de la Unión Europea en volumen de papel, solo nos superan Alemania y Francia,
y prácticamente empatamos con Italia. Somos un gran país reciclador, ¿no? Y gracias a esta gran capacidad recicladora, pues nuestra industria papelera garantiza el reciclaje en España de todo el papel y cartón recogido selectivamente, siempre que cumplan los estándares de calidad, pero que sepáis que este papel que va al contenedor azul y en otros sistemas de recogida se recicla en nuestro país. Además, el 79% de los residuos de fabricación que generamos nosotros mismos los convertimos nuevamente en recursos, sea por el uso directo agrícola o como compost, o reciclándolos nosotros mismos como materia prima en nuestra industria o en otras, o bien haciendo valorización energética en la propia fábrica o en otras industrias, ¿no? Además, lideramos la descarbonización industrial porque estamos comprometidos a contribuir en alcanzar en 2050 la neutralidad climática en Europa y en España, ¿no? En este sentido, aunque somos una industria, es verdad que somos electrointensivos, gasintensivos y aguaintensivos, necesitamos todos estos elementos para hacer el papel. Las fábricas de nuestro sector, que estamos muy preocupadas y concienciadas con el medio ambiente, ya estamos produciendo la mayor parte de la energía que consumimos en eficientes plantas de cogeneración eléctrica, que normalmente están situadas al lado de las fábricas y que a su vez producen tanto la electricidad que necesitamos como el vapor, el calor útil para fabricar el papel, ¿no? Y esto implica un consiguiente ahorro de combustibles y una reducción muy importante de las emisiones. Además, somos líderes en producción y utilización de energía renovable procedente de biomasa. El 33% del combustible que utilizamos es biomasa y biogás y el 66% es gas natural. Por otra parte, el último apartado, que sería el uso del agua en nuestras fábricas, es hoy la mitad que en el año 1990, pese a que hemos incrementado la producción, y esto significa todas estas inversiones que estamos realizando, ¿no? Por tanto, destacar que los bioproductos papeleros están sustituyendo crecientemente, además, en numerosas aplicaciones a otros materiales que no reúnen estos atributos medioambientales y, por tanto, como hemos visto, nuestro sector está totalmente preparado y comprometido con la reconstrucción económica sostenible. Pues con tu exposición nos ha quedado clarísimo esta parte de cómo de esa contribución de esta industria papelera altamente tecnificada, eficiente, que en los últimos años ha experimentado unos crecimientos en eficiencia energética, en reciclabilidad de sus productos, etcétera, etcétera, impresionantes. Y solo de esta manera podemos conseguir que los productos de papeleros que provienen de esas plantaciones que absorben a su vez CO2, el papel que acumula a lo largo de toda su vida útil, ese CO2 en sus partículas de carbono, que es de lo que está hecho el papel, esa celulosa acumula ese carbono y lo mantiene a lo largo de toda su vida útil. Nos hace falta efectivamente esa industria que fabrica este papel con las características que nos describes, Elisabeth, que son muy eficientes y que tienden a un futuro muy prometedor. Y sobre todo esta parte que has hablado de ella, que me parece importantísima, que es la parte del reciclado, esa circularidad de la economía y esa circularidad del reciclado. Te pediría una frase, nos queda un minuto, simplemente dime qué beneficios aporta para el medio ambiente y para la sociedad, para las personas, qué beneficios aporta ese papel que nos estáis fabricando tan maravilloso en vuestras fábricas. Bueno, beneficios aporta muchísimos, ¿no? Para la sociedad ya habéis visto que el consumidor del siglo XXI busca productos naturales, renovables, reciclables y biodegradables, y pocos productos como los papeleros cumplen satisfactoriamente todos estos requisitos. Pues si solo me dejas una frase, te lo resumiría en esta. Eso te pido, eso te quería pedir en esta frase, que me resumieras esta parte. Y siento me están ya indicando que nos queda un minuto para cerrar la sesión. Es lo que tienen la parte de estas sesiones vídeo transferidas a través de streaming y retransmitidas a través de streaming. Cerramos aquí la sesión. Os doy muchísimas gracias a los intervinientes. Ha sido una sesión donde nos ha encantado escuchar todas las partes, desde dentro del sector, desde dentro de la profesión, de la edición, del sector papelero, los autores, gente que entiende, conoce bien y que está avanzando hacia la sostenibilidad, hacia esos bosques que crean libros, esos libros que crean bosques y dejando una buena impresión PFC.
terminar diciendo que tenemos algunas preguntas recogidas, no podemos contestarlas por problemas de tiempo, pero las contestaremos a través del chat. Y agradecemos a todos los intervinientes, a los que han estado esta tarde con nosotros, su presencia. Muchas gracias a Liber, muchas gracias a la Asociación de Editores. Muchas gracias a todos.